Detén todo ahora. Respira hondo. Escucha con atención porque lo que estás a punto de oír no es cómodo, no es ligero y no es para todos. Pocos saben, pero el inicio de un nuevo año no solo abre puertas, también revela abismos, y muchos atraviesan esos abismos sonriendo, creyendo que están avanzando, cuando en realidad están perdiendo todo sin percibirlo. Si has llegado hasta aquí, esto no es coincidencia. Hay algo siéndote revelado ahora, en el exacto momento en que el tiempo se reinicia. Hay una ilusión peligrosa que domina el corazón de millones cuando el calendario cambia. La ilusión de que basta con desear, planear, prometer, para que la abundancia venga. La ilusión de que el simple hecho de que un número cambie en el calendario tiene poder para reorganizar la vida, curar heridas antiguas y abrir caminos que quedaron cerrados por años. Pero el mundo espiritual no funciona por calendario humano. No responde a fechas simbólicas, no reacciona a fuegos, ni se mueve por entusiasmo pasajero. Responde a posturas, a elecciones silenciosas, a actitudes escondidas que nadie ve, excepto Dios. Padre Pío hablaba con firmeza sobre esto porque veía, todos los días, almas sinceras engañándose. Personas que entraban en un nuevo año llenas de expectativas, pero cargando dentro de sí las mismas posturas que habían drenado su paz el año anterior. Él decía que el problema no es la falta de deseo por una vida mejor. El problema es atravesar ciclos nuevos con estructuras internas antiguas, esperando resultados diferentes. Escucha con atención. Padre Pío reveló que existen actitudes aparentemente comunes, socialmente aceptadas, hasta incentivadas, que funcionan como verdaderos bloqueos espirituales. No son pecados gritados, no son escándalos visibles, son decisiones sutiles, gestos internos, posturas del alma, pequeños permisos silenciosos que, repetidos todos los días, crean grietas invisibles por donde la abundancia se escurre. Y cuando esas actitudes son cargadas dentro de un nuevo año, no solo impiden la abundancia, drenan todo lo que ya fue concedido, no de forma brusca, no de forma dramática, sino gota a gota, en silencio, hasta que la persona despierte cansada, frustrada y confusa, sin entender por qué nada se sostiene. Quizás te estés preguntando por qué, a pesar de tanto esfuerzo, tanta oración, tanta lucha, ciertas áreas de tu vida parecen estancadas. ¿Por qué el dinero entra y sale sin dejar rastro? ¿Por qué la paz no permanece? ¿Por qué las oportunidades aparecen y desaparecen rápidamente? Muchos atribuyen esto al azar, otros al destino, otros a la economía, otros a las personas de alrededor. Pero Padre Pío veía más allá de esas explicaciones superficiales. Él decía que antes de buscar respuestas fuera, es preciso tener el coraje de mirar hacia adentro. Según él, hay elecciones internas que silencian la gracia. Hay actitudes que no aparecen en el comportamiento externo, pero moldean completamente el flujo invisible de la vida. Mientras esas actitudes no son reconocidas, la persona reza, lucha, se esfuerza, pero permanece andando en círculos. Padre Pío alertaba sobre un error común: confundir abundancia con riqueza. Él decía que esa confusión es una trampa moderna, responsable de mucha frustración espiritual. Abundancia no es acumulación, no es exceso, no es ostentación. Abundancia es flujo, es orden, es armonía entre el cielo y la tierra. Es cuando aquello que necesitas llega en el momento justo, sin robar tu alma, sin destruir tu paz, sin exigir que te conviertas en alguien que no reconoces en el espejo. Es exactamente por eso que el enemigo trabaja para romper ese flujo justo al inicio de un ciclo. No necesita destruir todo de una vez. No necesita provocar grandes caídas. Basta con plantar algunas actitudes erróneas en el corazón. Basta con que ciertas posturas sean toleradas, y el resto se deshace solo, como una casa que se pudre por dentro antes de derrumbarse. Padre Pío decía que el comienzo de un tiempo es espiritualmente sensible. Hay períodos en que el corazón está más abierto, más vulnerable, más receptivo. El inicio de un nuevo año es uno de esos momentos. Lo que consientes ahora gobierna después.
Lo que toleras al inicio, domina al final. Lo que llamas pequeño detalle hoy, se convierte en estructura mañana. Por eso él hablaba con tanta firmeza sobre la vigilancia interior, no aquella vigilancia ruidosa, llena de discursos religiosos, frases hechas o apariencias espirituales, sino la vigilancia silenciosa, aquella que observa los propios pensamientos, aquella que percibe reacciones automáticas, aquella que identifica decisiones escondidas que nadie más nota, pero que lo influencian todo. Quizás ya hayas sentido eso, un peso extraño al entrar en el nuevo año, una ansiedad sin nombre, una inquietud que no se explica, como si algo estuviera fuera de lugar, incluso cuando todo parece correcto por fuera. Padre Pío decía que esa sensación no es casualidad, no es debilidad, no es falta de fe, es un aviso, no de fuera, sino de dentro, un llamado a parar, escuchar y corregir antes de que sea tarde. Él insistía en que eso no tiene nada que ver con superstición o miedo. Se trata de realidad espiritual. Hay actitudes que alejan la providencia sin hacer ruido. Hay comportamientos que expulsan la abundancia sin dejar rastros visibles. Y lo más peligroso es que muchas de esas actitudes son defendidas con convicción, como si fueran señal de madurez, inteligencia o evolución personal. Padre Pío no hablaba para agradar. Él hablaba para salvar. Y cuando advertía, no era para condenar, sino para despertar. Él sabía que un alma desatenta puede pasar años trabajando contra sí misma, rezando con los labios mientras cierra puertas con el corazón. Puede pedir bendiciones diariamente y, al mismo tiempo, mantener posturas que impiden que esas bendiciones permanezcan. Escucha bien ahora. Si entras en este nuevo año cargando esas actitudes, no importa cuántas promesas hagas, cuántas metas escribas o cuántas oraciones repitas mecánicamente, algo siempre va a faltar, algo siempre va a escapar, algo siempre va a romperse en el último momento, no porque Dios negó, sino porque el alma bloqueó. Y aquí está la parte más seria. La mayoría de las personas solo percibe esto cuando ya ha perdido demasiado tiempo, cuando la abundancia ya fue drenada gota a gota, en silencio, mientras todos aplaudían sus elecciones, cuando el cansancio se vuelve estado permanente, cuando la frustración se repite, cuando la sensación de estancamiento se convierte en rutina. Pero tú todavía estás escuchando, y eso cambia todo. Padre Pío decía que cuando la advertencia llega antes de la caída, todavía hay misericordia en acción, todavía hay tiempo de corrección, todavía hay camino abierto, pero solo para quien tiene el coraje de oír lo que pocos soportan, para quien acepta mirar hacia adentro sin justificarse, sin defenderse, sin transferir culpa. Lo que viene a continuación no es ligero. Cada actitud revelada es un espejo, y no a todos les gusta lo que ven cuando son obligados a mirar. Muchos desvían la mirada, muchos se cierran, muchos resisten, porque la verdad confronta, y la verdad exige decisión. Entonces permanece, porque ahora ya no es solo advertencia, es autoridad espiritual hablando. Padre Pío sabía que, cuando la verdad comienza a acercarse al centro de la vida de una persona, algo dentro de ella intenta resistir. Él veía eso suceder todos los días. Personas que llegaban llenas de preguntas, pero que, al percibir que la respuesta exigiría un cambio interior, comenzaban a negociar. Intentaban suavizar, intentaban relativizar, intentaban explicar demasiado. Por eso él decía que hay un momento en que el alma necesita dejar de argumentar y comenzar a escuchar. Muchos dudan cuando escuchan advertencias espirituales más directas. Piensan que es exageración, piensan que es radicalismo, piensan que es miedo disfrazado de fe. Padre Pío ya conocía ese movimiento del corazón humano. Él decía que el orgullo espiritual raramente se presenta de forma agresiva. Se presenta como racionalidad, como sentido crítico, como madurez, y es justamente ahí donde se vuelve más peligroso. Por eso, antes de revelar verdades graves, Padre Pío hacía hincapié en recordar quién estaba hablando, no un teórico, no un filósofo, no un moralista distante de la realidad,
sino alguien que vivía diariamente en el límite entre lo visible y lo invisible. Alguien que conocía el costo real de mantener la gracia. Padre Pío no hablaba a partir de opiniones. Él hablaba a partir de combate. Combate diario, real, físico y espiritual. Durante más de 50 años, él cargó en su propio cuerpo los estigmas de Cristo. No símbolos, no representaciones, heridas abiertas, sangre real, dolor constante. Mientras muchos discutían a Dios en palabras, él sangraba por él en silencio. Y eso cambia completamente el peso de todo lo que él decía. En el confesionario, Padre Pío no necesitaba oír largas explicaciones. Bastaba con que el alma entrara. Él veía pecados olvidados, escondidos, negados. Veía promesas rotas que nadie más recordaba. Veía actitudes internas que la propia persona ya había normalizado hasta el punto de no considerarlas más problemáticas. ¿Cuántas veces alguien intentaba confesar solo lo superficial y él interrumpía con firmeza? Eso no es lo que te está destruyendo. Tú sabes muy bien lo que es. Y el silencio se apoderaba, porque el alma había sido leída sin defensa posible. Él veía algo que pocos soportarían ver, no solo el error, sino sus consecuencias invisibles. Él veía bendiciones alejándose lentamente. Veía gracias siendo bloqueadas no por grandes escándalos, sino por pequeñas posturas repetidas todos los días, actitudes alimentadas con justificaciones, hasta convertirse en estructuras internas rígidas. Y era eso lo que más le hacía sufrir, porque veía a personas buenas empobreciéndose espiritualmente sin percibirlo. Padre Pío decía que el mayor campo de batalla no es el mundo, ni las circunstancias externas, ni las crisis visibles. El mayor campo de batalla es el corazón humano. Es allí donde la abundancia nace o muere. Es allí donde la providencia encuentra espacio, o es expulsada sin ruido. Y él sabía reconocer cuando un alma estaba espiritualmente empobrecida, incluso rodeada de bienes, oportunidades y elogios. Muchos iban a él pidiendo prosperidad, solución financiera, puertas abiertas. Llegaban con listas de problemas y expectativas. Y él respondía con preguntas incómodas. ¿Cómo está tu gratitud? ¿Cómo reaccionas cuando pierdes? ¿Qué haces cuando no eres reconocido? Preguntas simples pero profundas. Porque él sabía que la abundancia no se sostiene donde el corazón está desalineado. Hay relatos de personas que, al acercarse a Padre Pío, sentían un peso tan grande que comenzaban a llorar sin entender por qué. No era miedo, no era culpa consciente, era exposición. El alma ante alguien que veía más allá del velo no conseguía fingir. Padre Pío decía que cuando la verdad se acerca, todo lo que es falso tiembla, y ese temblor no es castigo, es invitación a la corrección. Él también luchaba contra demonios reales, no como metáfora, como presencia concreta. Ataques físicos, caídas, marcas, ruidos en la noche, objetos siendo lanzados, gritos que resonaban en los pasillos del convento. Y en esos combates, Padre Pío aprendió algo esencial. El enemigo raramente destruye a alguien de una vez. Él prefiere drenar, secar, debilitar, robar la abundancia poco a poco hasta que la persona acepte la escasez como normal. ¿Y sabes dónde comienza eso? En las actitudes toleradas. En aquello que haces todos los días y llamas manera de ser. En aquella frase que parece inofensiva, pero cierra puertas espirituales. Yo soy así. Padre Pío decía que el demonio adora cuando alguien dice eso, porque esa frase encierra cualquier posibilidad de conversión, cierra cualquier ajuste interior, cierra cualquier crecimiento. Cuando Padre Pío alertaba sobre comportamientos que alejan la gracia, no hablaba para controlar personas o imponer reglas externas. Él hablaba porque veía el después. Veía el futuro espiritual de quien insistía en esas posturas. Veía ciclos repitiéndose. Veía puertas cerrándose sin explicación aparente. Veía la abundancia siendo sustituida por esfuerzo constante sin fruto, por cansancio sin recompensa. Él afirmaba con autoridad: Dios no retira sus dones en vano. Es el hombre quien se vuelve incapaz de recibirlos. Y eso sucede cuando ciertas actitudes corroen el alma por dentro.
actitudes que el mundo llama normales, de astucia, de madurez emocional, pero que, a los ojos del cielo, son grietas graves por donde la gracia se escurre. Por eso, cuando Padre Pío advertía, no había ira en sus palabras, había urgencia. Él sabía que muchos solo despertarían cuando ya estuvieran rotos por dentro, y él no quería eso. Él quería prevenir, alertar, cortar el mal de raíz antes de que el dolor se volviera mayor. Si todavía estás escuchando hasta aquí, es porque esa autoridad no está siendo rechazada dentro de ti. Algo reconoce la verdad, aunque duela, aunque confronte, aunque desinstale certezas antiguas. Y eso es señal de que todavía hay espacio para el alineamiento interior, para la corrección sincera, para la restauración del flujo de la abundancia que nunca fue solo material. Lo que viene a continuación son las actitudes, no ideas, no teorías, no conceptos abstractos, actitudes concretas que Padre Pío veía repetidamente destruyendo la abundancia de almas sinceras. Personas que amaban a Dios, pero que sin percibirlo bloqueaban el flujo de la providencia por dentro. Y el próximo punto es aún más grave. Entonces prepara el corazón, porque ahora comienzan las revelaciones, y ellas no vienen de una vez. Vienen en capas, como Padre Pío enseñaba. Cada capa más profunda, cada una más difícil de aceptar, y aún así necesaria para que algo realmente cambie. La primera actitud que Padre Pío veía destruir la abundancia justo al inicio de un nuevo ciclo era la ingratitud disfrazada de ambición. Muchas personas no reconocen esto como error. Al contrario, lo llaman fuerza, sed de crecimiento, inconformismo saludable. Dicen que no conformarse es señal de inteligencia, pero Padre Pío veía el veneno escondido en esa postura. Él decía que cuando el corazón pierde la capacidad de agradecer por lo que ya recibió, se vuelve incapaz de sostener lo que aún vendría. No es que Dios deje de dar, eso es un engaño común. El problema no está en la fuente, sino en el recipiente. El alma ingrata deja de percibir, valorar y guardar. La abundancia comienza a fugarse. Pequeñas pérdidas, pequeños retrasos, pequeños desperdicios. Nada explota de una vez. Todo parece normal, pero no lo es. Padre Pío decía que la ingratitud crea una ceguera espiritual. La persona solo ve lo que falta, nunca lo que ya fue concedido. Y quien vive así nunca vive en abundancia. Vive en persecución eterna por algo que nunca satisface. Él alertaba con firmeza: el corazón ingrato siempre cree que merece más, pero nunca cuida lo que tiene. Y el cielo no confía nuevos dones a quien trata los antiguos con desprecio silencioso. La gratitud no es formalidad, es estructura espiritual. Sin ella, nada se sostiene. La segunda actitud es aún más común y más peligrosa: la comparación constante, especialmente al inicio de un nuevo año. Comparar tu vida, tu progreso, tus resultados, tu casa, tu fe, tu ritmo, con los demás. Padre Pío decía que la comparación es una forma refinada de rebeldía, porque en el fondo ella dice: Dios se equivocó conmigo. Aunque la persona nunca diga eso en voz alta, el corazón lo siente. Él veía almas buenas empobreciéndose espiritualmente porque pasaban más tiempo mirando la bendición ajena que cuidando su propia misión. Y cuando la comparación se instala, la abundancia personal pierde valor. Nada es suficiente, nada es celebrado, todo parece poco, y lo que no es honrado no permanece. Padre Pío afirmaba algo que pocos soportan oír: quien compara, compite, y quien compite con el plan de Dios siempre pierde. Porque Dios no repite historias, Él escribe destinos únicos, pero el alma comparadora rechaza su propio camino mientras envidia el camino del otro, y así traba su propio flujo. El tercer punto es aún más grave: la autosuficiencia espiritual, aquella frase silenciosa que no se dice, pero se vive. Este año yo me las arreglo solo. Menos oración, menos dependencia, menos escucha, más control, más cálculo. Padre Pío veía esto como uno de los mayores bloqueos de la providencia. Él decía
que cuando el alma comienza un ciclo confiando más en su propia estrategia que en la gracia, algo se rompe en el orden invisible. No inmediatamente, pero inevitablemente. La persona incluso avanza, pero avanza sin cobertura espiritual, y basta un viento contrario para que todo se desmorone. Porque la abundancia verdadera no nace del esfuerzo aislado, sino de la cooperación con el cielo. Padre Pío repetía, Dios no entra donde no es invitado, y la autosuficiencia cierra la puerta sin hacer ruido. Es un cierre educado, racional, aparentemente maduro. Pero aún así, un cierre. Pocos soportan oír esto. Y el próximo punto es aún más grave, porque casi nadie lo reconoce como destructivo. Se disfraza de madurez emocional, pero corroe la abundancia desde la raíz. La cuarta actitud comienza silenciosa, casi imperceptible, y por eso es devastadora. La dureza interior disfrazada de madurez. Aquella frialdad emocional que nace después de decepciones, pérdidas, traiciones y fracasos. Te dices a ti mismo que has madurado, que has aprendido, que ahora eres más racional, más controlado, más fuerte. Pero Padre Pío veía más allá del discurso. Él veía cuando el corazón se había cerrado para no sufrir más, y al hacer eso, se cerró también para recibir. ¿Cuántas veces has pensado, yo ya ayudé demasiado, nadie estuvo conmigo cuando lo necesité, ahora que cada uno se cuide? No gritas eso, no escribes eso, pero vives así. Y poco a poco, la generosidad se seca, la confianza disminuye, la esperanza se vuelve cautelosa. Padre Pío decía que este tipo de defensa interior crea un desierto espiritual. Nada florece donde el corazón se protege de todo. Él hacía preguntas que dolían porque revelaban la verdad. ¿Todavía te conmueves con el dolor ajeno? ¿Todavía puedes pedir ayuda sin sentirte humillado? ¿Todavía crees que algo bueno puede suceder sin que tú controles cada detalle? Esas preguntas no son retóricas. Ellas revelan si la abundancia todavía encuentra espacio dentro de ti. Porque la abundancia necesita apertura, necesita circulación, necesita un corazón que todavía confía, incluso después de haber sido herido. Padre Pío veía personas extremadamente correctas, organizadas, responsables y profundamente bloqueadas, porque habían construido muros tan altos para no sufrir que también impidieron que la gracia entrara. Y él decía algo que pocos aceptan: quien cierra el corazón al dolor, lo cierra también al milagro. Quizás te reconozcas aquí, quizás hayas dejado de esperar, dejado de pedir, dejado de soñar, no porque no creas en Dios, sino porque no quieres volver a decepcionarte. Y entonces llamas a eso equilibrio. Pero el cielo lo llama retracción. Esa actitud crea una vida funcional, pero no abundante. Sobrevives, andas, trabajas, resuelves, pero no fluyes, no descansas, no recibes con ligereza. Todo cuesta más de lo que debería. Padre Pío decía que hay dolores que curan y dolores que endurecen. La diferencia no está en lo que sufriste, sino en lo que hiciste con eso por dentro. El corazón endurecido puede parecer fuerte, pero espiritualmente está empobrecido. Y ahora llegamos al punto de no retorno. El enfrentamiento final entre seguir bloqueando o restaurar el flujo. Padre Pío no suavizaba las palabras aquí, porque el tiempo se vuelve decisivo. Cuando la verdad se acerca demasiado al centro de la vida, el alma intenta negociar, intenta posponer, intenta suavizar. Pero aquí no hay negociación, aquí hay decisión. El clímax espiritual ocurre cuando la persona percibe que la abundancia no fue robada por fuerzas externas, sino entregada silenciosamente por elecciones internas repetidas. Y eso duele, porque quita el papel de víctima y devuelve el papel de responsable. Padre Pío no tenía miedo de ese dolor. Él sabía que solo él libera. Él decía que llega un momento en que Dios permite la estrechez, no por crueldad, sino por misericordia, porque la escasez, cuando bien comprendida, es un último aviso, un freno, un llamado urgente, para ahora antes de que pierdas más.
El problema es que muchos interpretan la estrechez como abandono y se rebelan, y ahí sellan su propio bloqueo. Padre Pío alertaba con gravedad. Cuando el alma responde a la estrechez con amargura, la abundancia se aleja definitivamente. Porque la amargura acusa a Dios en silencio. Ella dice, yo hice todo bien y aún así no recibí. Pero el cielo ve lo que fue cerrado, lo que fue endurecido, lo que fue negado por dentro. Aquí ocurre el enfrentamiento final. O la persona se rinde o se cierra definitivamente. Rendirse no es desistir, es reconocer. Es decir, yo me endurecí, yo controlé demasiado, yo comparé, yo dejé de agradecer, yo dejé de confiar. Esa confesión interior rompe cadenas invisibles. Padre Pío decía que un alma humilde abre más puertas que 1000 estrategias. Él veía claramente, cuando alguien se rendía de verdad, algo cambiaba casi inmediatamente. No necesariamente el dinero, no necesariamente las circunstancias externas, sino el flujo, la paz, la claridad, la ligereza. Y cuando el flujo vuelve, el resto encuentra camino. El peligro está en resistir, en justificar, en decir, yo soy así por lo que me hicieron. Padre Pío respondía con firmeza, lo que te hicieron explica el dolor, no justifica el cierre. Mientras ese cierre permanece, la abundancia no entra, porque ella exige espacio, no defensas. Este es el momento del antes de que sea tarde. No tarde en el sentido de condena, sino en el sentido de repetición. Años pasando, mismas luchas, mismas frustraciones, mismas promesas de que el próximo año será diferente, sin que nada cambie por dentro. Padre Pío decía que el cielo respeta la libertad humana hasta el final. Si eliges mantener las mismas actitudes, el cielo se calla, no por castigo, sino por respeto. Pero si eliges corregirte, incluso en silencio, el cielo se mueve. Ahora todo converge hacia la redención, no hacia el miedo, no hacia la culpa, sino hacia la posibilidad real de reabrir el camino. El último acto no es de amenaza, es de misericordia. Es donde Padre Pío extendía la mano y decía, todavía hay tiempo. Él enseñaba que la abundancia retorna cuando el orden interior es restaurado, no cuando todo está perfecto fuera, sino cuando el corazón vuelve al lugar correcto delante de Dios. Y esa restauración comienza con gestos simples, silenciosos e inmediatos. Una rendición consciente, una gratitud restaurada, el fin de la comparación, la reanudación de la dependencia espiritual y un corazón nuevamente disponible. Padre Pío garantizaba, cuando esos ajustes se hacen con verdad, algo se mueve, a veces no fuera, inmediatamente, sino dentro. Y cuando el interior cambia, el exterior comienza a obedecer. Puertas se reorganizan, personas correctas se acercan, el peso disminuye, la abundancia vuelve a circular. Ahora el silencio es tuyo, la decisión es tuya y el tiempo todavía está a tu favor.